Desde el comienzo de la historia, de Moisés a Mahoma, profetas, artistas y locos han afirmado haber escuchado la voz de Dios, la musa o el diablo, diciéndoles qué hacer. En la Biblia hebrea, el Viejo Testamento, hay toda una línea de profetas que iniciaron sus misiones al escuchar la voz de Dios llamándolos. El Islam nos dice que el Corán fue literalmente dictado por Dios por intermedio de la voz de un ángel. El Buda recibe la iluminación espiritual siguiendo las voces que escucha y las órdenes que recibe. Parece haber un elemento común de vida espiritual. Nos afectan y nos guían voces o influencias que están más allá de nosotros mismos. Pero en el mundo moderno, ¿realmente le creemos a la Madre Teresa que escuchó la voz de Jesús diciéndole que se ocupara de los pobres? ¿Acaso George Bush, como se ha afirmado, realmente escuchó la voz de Dios diciéndole que invadiera Irak? Estas voces que se escuchan golpean a las personas hasta el punto de poder cambiar sus vidas. Y si son personas que se han vuelto influyentes, no solamente cambiarán sus vidas, sino la de todas las naciones. Puedes simplemente descartar a la ligera cualquier alegato de voces escuchadas, y creo que si haces eso, estás perdiéndote una experiencia de vida importante de las personas. Entonces, ¿qué son las voces de nuestra mente? ¿Puede la ciencia explicar cómo oyeron los profetas la voz de Dios? Voces en mi cabeza. Alguna vez, nuestro mundo estuvo repleto de dioses y demonios, y nosotros aceptábamos que nos hablaban. Luego el mundo moderno nos distanció de esa creencia. Pero para algunas personas, esas voces aún se escuchan como muy reales. Era como si mi mente hubiera perdido el control. Estaba aterrorizado. Sí que lo estaba. Y no mucho después de darme cuenta de que era Satán quien estaba poniendo pensamientos en mi mente, comencé a sentir una presión en el abdomen y concluí que estaba intentando poseerme. Dijo que era suyo, que me había conquistado y que no había nada que yo pudiera hacer para evitarlo, lo cual simplemente agregó mucho más terror. Solo si creemos en espíritus exteriores, podremos creer a alguien que dice haber escuchado voces en su mente que no eran las suyas. En el mundo medieval, donde el ser humano es un campo de batalla, Dios busca a los buenos espíritus y Satán busca a los espíritus malvados. Podía ser dulce, podía ser cruel, podía ser tentador, sarcástico, resentido. A veces su voz sonaba como la de un viejo, otras veces como la de un joven. El mundo moderno ya no está dispuesto a aceptar esas voces como entidades sobrenaturales exteriores. En cambio, ha entendido que son creaciones de nuestra propia mente, que nos engaña. Aún sin saberlo, somos amedrentados. Luego de haberme enseñado durante 13 años que Satán estaba tras de mí todo el tiempo, intentando llevarme al infierno, cuando le hablé a mis padres al respecto, su respuesta fue que estaba poseído. Lo que alguna vez fue entendido como espiritual y significativo, es ahora descartado como absurdo y loco. La psiquiatría tradicional diría que si escuchas una voz, estás mal. Las voces eran vistas como espasmos del sistema nervioso, evidencias de que el cerebro no funciona bien.
Cuando llegó el siglo XX, creíamos en el cerebro y en la causalidad física de todo lo que pasaba en la mente. La sugerencia era que el tipo de experiencias que estaban teniendo los locos simplemente no era entendible. Era como actividad al azar que ocurría en el cerebro, que no significaba nada. La noción de que escuchar voces tiene que ver con la locura ignora la larga tradición de las artes de escuchar la voz de la musa. Grandes artistas como Mozart y Blake no se volvieron locos por las voces que escuchaban, sino que fueron inspirados por ellas. John Lill es uno de los mejores pianistas de su generación y un oidor de voces. Fue en Moscú, en la competencia de Tchaikovsky que hacían cada 4 años y aún la hacen. Yo tenía 25 o tal vez 26 años. Estaba en Moscú. Debía tocar en la ronda final al día siguiente y había estado practicando mucho. De pronto noté una figura. Era un caballero vestido a la antigua. No hay duda de que la figura estaba ahí. Tenía esta sonrisa y una risa de villano. Reconocí por el rostro que era un gran compositor. Pensé que tal vez había estado practicando mucho, que imaginaba cosas, pero era demasiado real para eso. Era realmente sólido y muy decidido. Dijo, vas a ganar mañana. Entonces pensé, obviamente es una fantasía, pero me dije, si eso ocurre, tendré que repensarlo. Y me dieron el primer premio, así que lo repensé y me di cuenta de que era absolutamente real. Pero déjame decirte que esa fue una de miles de experiencias que tuve antes y desde entonces. Si fueran solo los artistas quienes escuchan voces, la psiquiatría tal vez podría reducirlo a una licencia poética. Pero gente como la profesora Chatelain hacen esto mucho más difícil de llevar a cabo. Françoise Chatelain es una de las matemáticas más respetadas y talentosas de Francia. Y ella también ha escuchado una voz en su cabeza. Una noche estaba durmiendo. Estaba completamente dormida. Y entonces apareció una voz que no dejaba de repetir la misma palabra. Era una sola palabra, era la palabra dualidad, dualidad. No dejó de repetirla durante unos 10 minutos. Repetía dualidad, dualidad. Tomé una hoja y comencé a esbozar lo que me venía a la mente. Y cada noche me daba suficiente información como para que yo la dejara registrada en el papel para el día siguiente. Dualidad, dualidad. Y todo se aclaró para mí. Dualidad. Entendí que en el mundo del análisis todo estaba atascado y cómo todo estaba combinado. ¿Y no comenzó a pensar que tal vez estaba volviéndose loca? ¿Que algo estaba ocurriéndole? En ese momento no. Cuando crees que entiendes, entiendes. ¿Tenían sentido? Sí, por supuesto. ¿Qué? Mucho sentido. Eran completamente coherentes. Pudo haber sido cualquier cosa, pudo haber sido su mente jugando con Pero usted. no soy el prototipo de alguien a quien su mente le juega bromas. No soy ese tipo. Dualidad, dualidad. Lo que las voces me ayudaron a hacer fue abrir una nueva puerta en la forma de percibir los números. Una forma diferente al entendimiento que los matemáticos tienen de los números. Chatelain no es profeta, pero el trabajo inspirado por sus voces
ha sido estudiado profesionalmente y publicado. Con tales ejemplos, ¿podemos todavía descartar las voces como mera locura? La ciencia está teniendo que tomar las voces en serio, pero ¿puede explicar cómo llegaron a existir tales voces? Si queremos tomar en serio la idea de que existen voces de inspiración, ¿cómo sabremos cuando estemos lidiando con las voces de la locura? Están sobre tu rostro. Es casi como si estuvieran allí y allí y allí invadiendo tus espacios personales mientras las escuchas. Se siente como si estuvieran frente a ti. Es casi como si pudieras sentirlas, si quisieras. Y en cuanto te llaman, ya no puedes moverte porque sientes como si una fuerza estuviera poseyéndote. Y al mismo tiempo no entiendes por qué, de qué se trata todo. El problema era que, de acuerdo a la psiquiatría, no había ninguna razón. Si las voces no son más que creaciones de una mente deshecha, torturándose a sí misma, ¿por qué habría de escucharlas? Es como si fuera un sueño. No entras en discusión con la voz como si fuera una persona, porque eso la fortalecería. Dejé la psiquiatría después de 10 años de ser paciente. Me fui con menos de lo que entré. Cada vez que intentas hablar con alguien al respecto, si dices, mis voces están muy mal, necesito hablar contigo, ellos te dicen, bien, juguemos al Scrabble o preparemos una taza de té. Nunca se sentarán contigo para concentrarse en las voces. A diferencia de la ciencia, la Iglesia siempre ha creído que las voces podrían tener un significado real y, por lo tanto, que merecen ser escuchadas. ¿Ha conocido a alguien que haya afirmado escuchar voces? ¿Diría que aquí sucede algo verdadero? Creo que tienes que comenzar pensando que algo está sucediendo con esta persona y tienes que tratar de entenderlo y también de lidiar con eso. Probablemente no es la mejor manera responder a lo que dicen con un simple ¿te das cuenta de que estás totalmente loco? Tienes que reconocer que está sucediéndole algo realmente significativo e intenso. Sin embargo, esto es precisamente lo que la ciencia psiquiátrica nunca había podido hacer, hasta que la revolución comenzó aquí, en Holanda, con una oidora de voces llamada Patsy Haag. Mi visión no era que estaba mentalmente enferma, solo estaba escuchando voces, eso era todo. Ya me habían hospitalizado antes y me habían dado drogas que no hicieron que las voces desaparecieran. Escuchaba alrededor de 20 voces. Me daban todo tipo de órdenes muy desagradables y controlaban mi vida. Yo creía que eran dioses todopoderosos. Fue un periodo muy difícil de mi vida. Lo que hizo Patsy fue desafiar a su doctor, Marius Romm, a que tomara en serio sus voces. Hoy, Romm y su compañera Sandra Escher son autoridades mundiales en escucha de voces. Patsy dijo, nunca me preguntas o me ayudas a lidiar con las voces. Estas voces están molestándome y tú solo hablas de ellas como si fueran un síntoma, lo cual no ayuda. Eran muy reales porque yo podía oírlas claramente. Y yo le decía a veces, ¿por qué crees en Dios? Nunca lo has escuchado, nunca lo has visto. Si tomas eso en serio, ¿por qué no me tomas a mí en serio? Yo puedo oírlas.
Yo escucho estas voces y tú no me crees. Y de hecho, eso me pareció inadecuado. Entonces, desde ese momento pensé, tal vez podamos explorar cuán reales son estas voces. A partir de ese momento, Marius creyó en mis voces y hemos estado trabajando muy duro para lidiar con ellas, no para hacerlas desaparecer, porque eso no es posible, pero trabajé con él para ver cómo podía lidiar con ellas sin estar mentalmente enferma. Inspirado por Patsy, el avance de Romm y Escher fue darse cuenta de que las voces, a pesar de estar etiquetadas tradicionalmente como locura, pueden tener una realidad coherente. Creo que lo más importante es aceptar lo que dice quien escucha las voces y luego darte una idea de la teoría que está detrás sin excluirla de la... Lo cual también es peligroso porque en psiquiatría lo ves como un síntoma de una enfermedad, mientras que en la realidad es también una estrategia para lidiar con tu vida. Entonces en psiquiatría no tiene significado, mientras que en la realidad está lleno de significado. Si aceptamos que las voces son reales y significativas, entonces se abre la posibilidad de que las voces tengan personalidades diferentes, algunas buenas, otras malas. Una posibilidad en la que la Iglesia ha creído por mucho tiempo. Una vez que reconoces o aceptas que hay fuerzas externas que tienen algún tipo de influencia en nosotros, entonces aparecen las preguntas acerca de cómo decidir cuáles de ellas vale la pena escuchar, cuáles no, y si pueden engañarte. Ese tipo de preguntas aparecen y entonces tienes que saber discernir. Preguntas que la ciencia apenas está comenzando a pensar, fueron consideradas durante siglos por la Iglesia. San Ignacio, el fundador de los jesuitas, era un oidor de voces que escuchó la voz de Dios y escribió un tratado llamado sobre el discernimiento de los espíritus. Tenía un estudio de lo que él llamaba las reglas del discernimiento, indicaciones que decían, por ejemplo, si básicamente llevas una vida piadosa, la influencia de los buenos espíritus es una buena voz que será amable, y hablaba de que sería como agua sorbida por una esponja. Pero la influencia de los malos espíritus son voces que te descarriarán levemente. Serán vibrantes como agua cayendo en una roca, salpicando con violencia. Hay un reconocimiento de que pueden ligarse estrechamente con lo que dice la psicología sobre cómo funcionan los seres humanos y cómo son influenciados. El argumento de que es correcto tratar a las voces como si tuvieran una personalidad propia, algunas buenas, otras malas, es que por primera vez le permite a los oidores de voces entenderlas. Supongo que ese fue uno de los puntos más importantes de mi vida. Darme cuenta de que las voces tenían un significado real, que no eran insignificantes, que no provenían de mi imaginación, sino que eran parte de la experiencia de mi vida. Creo que cuando entiendes que las voces son parte de ti, entonces entiendes que puedes hacer algo al respecto. Puedes tener tu propio punto de vista, puedes no estar de acuerdo con las voces o estar de acuerdo con ellas. Y sería útil para los oidores si las voces se concretaran en una persona. Escuchar voces, en un sentido, no es ni una cosa ni la otra. Es lo que haces con esa experiencia, lo que determina si te convertirás en un paciente o en un santo. Para algunos oidores de voces, como Robin Cunningham, hacer frente a sus voces significó crear todo un paisaje mental en el que era capaz de confrontarlas. Mi conceptualización de esto en mi mente
era que había una mente interior en el centro de mi mente, lo que llamo mi mente interna. Mi mente interna estaba como imponiéndose. Se suponía que eso era el cielo seguro. Y la idea era aislarme dentro de este círculo interior. Yo percibía que era un lugar en el que yo podía entender todas estas cosas que estaban sucediéndome, encontrarles sentido y entenderlas. Pero eso era lo que yo quería que fuera. Quería que mi mente interior fuera un santuario. Percibía que mi mente se dividía ahí dentro. Y fuera de ahí estaba mi mente exterior. Se suponía que el círculo exterior de mi mente era el que debía intentar lidiar con el mundo exterior. La mente exterior incluía todos los otros aspectos de mi relación con el resto del mundo. Podía hacer desaparecer los demonios y lo que ellos tenían para decir. Y usaba la otra porción de mi mente para proteger la porción interna y así poder resolver mi dilema. A pesar de que aún escucha sus voces ocasionalmente, Cunningham ha sido un exitoso banquero inversionista de Wall Street. Ejemplos como este conducen a la asombrosa conclusión de que la gente sana puede escuchar voces. Y fue exactamente esto lo que Rohm y Escher descubrieron. Fue muy emotivo para mucha gente. En los años que siguieron, tuvimos tantos llamados telefónicos de gente de toda Holanda que había oído sobre nuestro trabajo y gente que nos decía, nunca he podido hablar sobre esto y que ustedes acepten que las voces son reales. Es tan importante. ¿Cuál es el porcentaje de escucha de voces en la población normal? De 2 a 4%. Dependiendo de los estudios. Es bastante. De todos los diferentes grupos de edades. Y solo 1/3 de ellos se convierte en paciente. El 4% de la población británica, de 60 millones, son 2.400.000 personas que pueden haber escuchado una voz. Y hasta 1,5 millones de ellos serían normales y no perturbados por sus voces. Si hay gente que escucha voces y no se enferma, entonces el escuchar voces en sí mismo no es síntoma de una enfermedad. Entonces ahora, de acuerdo a Rohm y Escher, sea lo que sean las voces, ya no podemos descartarlas simplemente como productos de mentes deshechas, porque también son producidas por mentes sanas. Entonces, ¿qué son las voces de nuestra mente? Habiendo aceptado la realidad de las voces, los psicólogos ahora tienen algo que explicar. Y hay funciones conocidas del cerebro que indican el camino. El término discursos internos es utilizado por los psicólogos para algo que todos conocemos, este diálogo interno que tenemos. La mayoría del tiempo estamos pensando en cosas, hablándonos a nosotros mismos sobre cosas. Eso es lo que hacemos los adultos. Había una vieja broma que decía que hablar con uno mismo era el primer signo de locura. No es cierto. Si es el primer signo de algo, lo es de cordura. Es un proceso perfectamente normal y lo usamos para regular nuestro comportamiento, para instalar algo, eso es todo. Obviamente existe una conexión entre este proceso y las experiencias comunes que tienen los oidores de voces. En el discurso interno sabemos que somos nosotros quienes movemos los hilos, pero en la escucha de voces, las voces parecen tener voluntad propia.
La clave de ambos, según creen algunos científicos de la mente, puede provenir de cómo utiliza la mente lo que aprendemos sobre el mundo para construir modelos mentales que permitan simular lugares, personas y cosas. La idea de que hay modelos en nuestras cabezas se aplica en todos lados. No solamente tiene que ver con otras personas. Tengo un modelo en mi cabeza que sabe cómo es esta habitación y hace que yo sepa a grandes rasgos cómo tendría que moverme para tomar esa cabeza o lo que sea. Y es el mismo proceso de generación de modelos que el que utiliza el cerebro. Entonces, existe esta idea de que, porque tienes un pequeño modelo de alguien dentro de tu cabeza, puedes simular y predecir lo que hará a continuación. Y de hecho, no podemos funcionar como seres humanos sin tener algo así, sin ser capaces de generar modelos de lo que hace otra gente o de lo que otra gente podría decirnos. Yo no podría distinguir entre mi amigo y mi enemigo si no tuviera algún tipo de modelo interno que pudiera predecir lo que diría esa persona. Ser capaces de ponernos en el lugar de otra persona y escuchar lo que podría estar pensando sobre una situación dentro de nuestra propia mente nos da un entendimiento de las situaciones sociales que no tendríamos si no tuviéramos esa capacidad empática. Para la mayoría de nosotros, estos modelos operan silenciosamente en la profundidad de nuestro subconsciente. Pero para algunas personas, en algunos momentos, pueden hablar y convertirse en las voces que oye la gente. Una de las preguntas es, ¿bajo qué circunstancias obtienes este espacio entre lo real y lo imaginario? ¿Alcanza la voz imaginaria la intensidad y la riqueza que te impulsa a confundir si es real o si es imaginaria? Y la respuesta parece ser que bajo condiciones de estrés, algo sucede en el cerebro que le impide ser capaz de realizar esa distinción con tanta claridad y seguridad como comúnmente lo hace. Es como si el cerebro tuviera tantas otras cosas con las que lidiar, sean sesiones intensas de resolución de problemas o lutos, batallas o lo que fuera. Estas parecen ser las circunstancias prototípicas, no siempre, bajo ningún concepto, pero hay una fuerte ligazón con la escucha de voces. Basándonos en esta evidencia, las voces podrían ser reales y coherentes, exactamente como lo afirman los oidores de voces. Existen en nuestra mente como el producto de modelos construidos. Lo que nos lleva a la afirmación más importante que hacen los oidores de voces, que ellos no controlan sus voces, que no mueven los hilos. Que las voces pueden cobrar vida y asumir una voluntad propia. Solía creer que todas mis voces provenían de mí. Ahora no estoy tan seguro de eso. No creo que la voz que llamo maestro. Hablo con esa voz sobre hacia dónde voy, qué dirección estoy tomando. A menudo puedo ver esas voces como autónomas. Tal vez fueran producto de los modelos de mi mente, pero yo no podía controlarlas. No podía. Tenían una vida propia, decían cosas y ponían pensamientos en mi mente que yo consideraba muy peligrosos. Si hubiera podido controlar esto, lo hubiera hecho. Algunos científicos de la mente, como Guy Claxton, creen que estas afirmaciones podrían ser ciertas. Y señalan como clave las experiencias de escritores que dicen que escuchan a sus personajes hablándoles. La gente creativa, escritores, dramaturgos, poetas, siempre están hablando de cómo sus voces toman el control, se vuelven reales, tienen vida propia. Yo no lo escribí, o mis personajes me sorprenderían continuamente. Es algo que uno escucha decir todo el tiempo a novelistas o dramaturgos. Me pareció que la historia iba en esta dirección, pero ellos no quisieron. La escritora Hilary Mantel afirma haber tenido la experiencia de escuchar a sus personajes, hablándole como voces independientes. Escribí un libro llamado El gigante O'Brien y era acerca
de un gigante irlandés del siglo XVIII. Pero cuando me senté a escribirlo, lo que oí fueron unas voces que parecían provenir de una caverna, desde lo profundo de un espacio oscuro. Y estas voces ni siquiera hablaban inglés, hablaban irlandés. Fueron esas voces las que me condujeron por el libro. Y no experimento esa novela, El gigante O'Brien, como escrita por mí. La experimento como escuchada por mí y aparecida en la pantalla de mi computadora. Pero entonces llegas a la pregunta, ¿cómo puedo saber eso? ¿Cómo puedo producir un personaje que actúa de cierta manera, que es independiente de mí y que me es extraño? ¿De dónde vinieron estos pensamientos? Y para Mantle, la respuesta se acerca mucho a las hipótesis sobre la producción de modelos. Lo que sucede es que creas un personaje tan exhaustivamente y desde un lugar tan profundo, y buscas un lugar profundo en el personaje desde el cual moverte. Lo que tienes entonces es un modelo de trabajo perfecto en todas sus piezas, y puedes extraerlo de la situación en la que lo pusiste en primer lugar y colocarlo en cualquier otra situación. Y lo que intentas crear es la ilusión de que tu personaje tiene voluntad propia, que tu personaje no es una entidad dirigida por ti, sino que tiene una vida propia. Esta experiencia de escritores como Mantle, de construir un modelo que finalmente cobra vida, ¿nos da una perspectiva sobre la escucha de voces espirituales? Comienzas con una historia muy conocida: el nacimiento de Jesús, la misa de Cristo, la Navidad. En la primera parte de la plegaria, construyes esa imagen en tu imaginación. Luego dejas que los detalles de esa imagen te hablen y posiblemente que las personas de esa imagen te hablen también. En algunos tipos de escena imaginativa te gustaría decir, y creo que a algunos tipos de personas les gustaría decir simplemente, eso vino a mí en mi imaginación. Si ha sido más vívido en el momento de la plegaria, algunos tipos de personas estarían felices de decir, Dios me habló en esa escena, me llamó, me invitó, se dirigió a mí. Creo que eso es cierto. No creo que exista una división estricta entre una sensación de que Dios te habla y lo que esté sucediendo en tu propia imaginación. Entonces, sea construido durante la plegaria, o sea un arte de los autores, este tipo de modelo que tiene una vida y una voluntad propia, podría ser exactamente lo que son las voces. El modelo de tu padre no es tu padre en sí mismo, es algo independiente. Una vez que has establecido un sistema, solo es información lo que pones en él. Hasta cierto punto es ahora independiente y está tirando de tus hilos. Entonces, en ese sentido, esas cosas que suceden en mi cerebro son cosas que mi yo no está haciendo. Un modelo tal sería entonces mucho más que una mera marioneta. Tendría una vida y una mente independientes. Y podría hablarnos exactamente como dicen los oidores de voces. Tú te conviertes en su criatura. Es mejor pensar que tú eres su criatura y no que ellos son tus criaturas. Tal vez tú eres su marioneta. Tienes que estar dispuesto a entregar tu mente, tu atención y tus pensamientos a lo que ellos quieren decirte. Y luego hacer uso de lo que quieren decirte para escribir tu libro.
Entonces, lo que estás haciendo es permitir que emerja una nueva conciencia. Si parte de cómo funciona la mente humana es crear voces en nuestra cabeza que viven y piensan independientemente de nosotros, ¿podría ser este también el mecanismo por el cual los profetas escucharon la voz de Dios? Entonces, ¿podría ser que las voces que hablan dentro de las mentes de algunos de nosotros tengan una vida y una opinión propias? Pero si pudieran ir un paso más allá y realmente pensar creativamente por ellas mismas, entonces podrían decirnos cosas en las que no habíamos pensado y revelar verdades que no sabíamos. ¿Podría esto explicar cómo oyeron los profetas la voz de la revelación? El hecho de que la voz pueda tener una opinión diferente a la mía no sería un problema en lo absoluto, porque puedo tener modelos de personas en mi cabeza con opiniones diferentes a las mías. La cuestión interesante es la afirmación de que la voz les dijo algo que ellos no sabían. Entonces tendría que decir que no es magia, no es parapsicología, no es algo que de alguna forma se te mete en la cabeza y no estaba allí antes. Yo diría que no somos receptores o almacenadores pasivos de información. En nuestro cerebro suceden toda clase de cosas todo el tiempo a medida que organizamos la información. Recientemente está la idea de que el cerebro es un sistema que simula cosas. Sería algo así como predecir el clima. Imagina que eres un científico intentando investigar el clima. Eso es lo que hacen los científicos, investigar el clima. Y para eso construyen un modelo, un sistema virtual del clima. Luego ponen a funcionar el modelo y entonces ven qué ocurre. De pronto descubren que lloverá la semana próxima o algo así. No están controlando todo lo que sucede en el modelo. Ellos crean el modelo y luego el modelo funciona por sí solo. Tiene autonomía porque esta le fue dada por el diseñador del sistema. Pero es posible que un modelo que vive en la mente vaya más allá de expresar sus propias opiniones y diga cosas desconocidas. Es como una simulación que podría producir algo. Aunque tienes tu propio mecanismo para hacer la simulación, nunca podrías simular todas las situaciones posibles. Así que podrían existir cosas que tú nunca simulaste que de pronto aparecen. Este sistema que tú has determinado por completo produce resultados que tú no esperabas. Un modelo semejante sería entonces una criatura viviente y pensante dentro de la mente, diciendo cosas que tal vez nadie hubiera descubierto. El hecho de que algunas de estas voces tengan una mente propia significa su valor para mí. El modelo de mi madre que hay en mi cabeza no solamente me dice cosas que yo escuché a mi madre decir, sino que encarna su maternidad, la clase de cosas que esa mujer diría. Yo he construido un modelo de disposición de ese personaje, no solamente un fichero de recuerdos que puedo tomar y reactivar. Un modelo constructivo, un modelo creativo que puedo volver a colocar en una nueva situación en la que puedo poner a mi personaje. Y la esencia, la belleza, el poder de estas voces es que me sorprenden. Hacen cosas que yo no hubiera pensado hacer, no hubiera podido pensar hacer y no hubiera podido predecir. Este tipo de voz de la revelación es exactamente lo que la profesora Chatelain afirma haber oído. Solo que para ella fue la voz de la matemática, no la de la religión. Un modelo construido por todo lo que ella sabía de matemática, cobró vida en su mente y comenzó a tener sus propios pensamientos profundos. Y un día, le habló y le dijo cosas que ella no sabía. Lo que las voces me ayudaron a hacer fue abrir una nueva puerta en la forma de percibir los números, diferente al entendimiento comúnmente enseñado en la escuela, en la vida real, diferente al entendimiento que los matemáticos tienen de los números.
De alguna forma abrió mi mente a nuevas formas de mirar el problema, nuevos modos. De alguna manera esas voces eran tan asombrosas que era como si me dijeran, escucha, vamos a ayudarte, pero tú tienes que escuchar. Tú tienes que escuchar y estar dispuesta a aceptar nuestra ayuda. Chatelain ha dedicado su vida a pensar la matemática, construyendo modelos matemáticos en su mente. Así que para ella, las revelaciones fueron matemáticas. Pero los profetas y santos que pasaron sus vidas contemplando las enseñanzas de Dios, ellos habrían construido un modelo de Dios en sus mentes, que les habría hablado como la voz de la revelación. ¿Podría ser así como Moisés escuchó los 10 mandamientos u otros profetas la palabra de Dios? Hay algo interesante de la idea de simulación. Habiendo leído la Biblia, habiendo usado eso para construir tu modelo, tu máquina de simulación, cuando pones a funcionar esa máquina en situaciones nuevas que no estaban presentes en lo que leíste, entonces te dirá la respuesta. Entonces la imagen de Jesús, la imagen de Gandhi y la imagen de Zeus, que está almacenada en mi mente, puede tener un poder enorme para decirme qué hacer o cómo debo comportarme. No solo cómo debo, sino cómo puedo. Para la ciencia, la manera en que la mente construye modelos, lo cual representa una sabiduría enorme, es una forma de explicar cómo oyeron los profetas la voz de Dios. ¿Pero esto es suficiente para los creyentes? Desde que tenemos una idea científica de que escuchar voces tiene que ver con la construcción de modelos y que esos modelos son cada vez más reales, creo que eso se ajusta a lo que Ignacio entendía como el funcionamiento de la plegaria. Por cada día, mes o año que estás rezando, te acercas a las Escrituras y te encuentras con Cristo en esas Escrituras. Y el creyente que ha estado haciendo eso por años estaría construyendo un modelo o imagen muy fuerte de Cristo en su vida. Cristo hablándole, Cristo a su lado. Hasta aquí todo bien. Eso es lo que un científico querría decir. Creo que lo que la religión le agregaría a eso es que así es como actúa Dios. Dios no necesita enviar un ángel con plumas y un camisón largo para que te susurre al oído. Dios trabaja a través de esos modelos para hacerte entender lo que quiere decir. Y esto ya lo dijimos. Lo interesante es que Dios puede vigorizarte de esa forma, que el modelo de Cristo que tienes en tu mente, el Cristo que está ahí para ti durante la plegaria, puede decir algo que no esperabas, puede mirarte de una forma que nunca hubieras esperado. Entonces, esta teoría de que la mente construye modelos podría explicar cómo la gente escucha la voz de Dios. Moisés habría construido un modelo de acuerdo a sus creencias religiosas, que él escuchó como la voz de su Dios. Un modelo con un poder tan extraordinario que nos dio los 10 mandamientos. Si es así como estamos hechos, entonces algunos tal vez escuchen la voz de Dios, otros la voz de la inspiración. Pero si todos somos capaces de escucharla, entonces la pregunta es, ¿qué estamos escuchando? Cuanto menos cultivamos esa capacidad de ser silenciosamente respetuosos de estas cosas que nos llegan desde fuera de nuestra percepción preordenada de sensatez, racionalidad y control, perdemos mucho de nuestro potencial porque estamos literalmente sordos a muchas de las voces a través de las cuales nuestro cerebro nos habla. Tomemos el ejemplo de un lago arremolinándose durante una tormenta. Una pequeña onda será completamente inadvertida bajo tales circunstancias. Si el lago estuviera quieto, sereno, advertiríamos la onda más pequeña. Lo mismo sucede con la recepción de asistencia externa de las personas. La vida es estrepitosa por el bullicio que la rodea. ¿Cómo se puede ser receptivo? Y luego está la voz pequeña más calma, o el alcance de voces más calmas, más pequeñas. Tal vez las voces que representan valores más profundos pueden llegarte como la voz de Dios o como tu propia voz más calma.
Pero no llega en un alboroto. No llega a menos que tú crees el espacio para poder decir, sí, lo recuerdo. Recuerdo qué es lo que realmente me importa. Las voces pueden ser una revelación de cómo funciona nuestra mente, de cómo algunos afirman haber oído la voz de Dios o de la inspiración. Cuando estás escribiendo y llegas a este punto en el que el personaje comienza a hablar, sientes un júbilo absoluto por este estado de ser la coinspiración. Sientes una felicidad pura. Es la sensación de que todo está cayendo en armonía y proporción. Sientes como si por un momento las desarmonías fortuitas de la vida se alejaran y tú estuvieras en armonía y todo funcionara bien. Es un momento de tanta dulzura que imagino que en intensidad debe ser como una experiencia religiosa. Estás como absorbiendo esa fuerza. La inspiración aviva la respiración. La inspiración ilumina la imaginación. Cuando puedes elevarte tan alto que puedes de hecho tocar tus dedos, las voces solo pueden descender a un segundo plano. Es una increíble sensación de elevación. Estás poseído por una fuerza de un bien infinito. Si estamos hechos para escuchar las voces de nuestra mente, entonces algunos de nosotros podremos escuchar la voz de Dios, los ángeles o la inspiración, mientras que otros escucharán la voz de los demonios y la locura. Cuando me voy a dormir por las noches y al despertar en la mañana, hay un instante que dura de 2 a 3 minutos en el que no estás ni dormido ni despierto. Entonces las escucho. Entonces, ¿se han ido? Por propósitos prácticos, sí. En términos de una sensación absoluta, no. Siempre serán parte de mí. ¿Aún están allí, en el bosque? Aún están ahí, en el bosque.